Una de las formas más evidentes de evitar los tóxicos en el hogar, no solo ventilar el hogar y otras muchas medidas que a través de otros vídeos y muchos materiales hemos descrito, sino ventilarnos nosotros mismos. Cuando hablamos de los tóxicos a los que nos podemos ver expuestos en el hogar y en general en los espacios cerrados, también tenemos que tener presente que otra solución para evitar o reducir exponerse a esos contaminantes es no estar tanto en espacios cerrados. Es realmente una anomalía que los europeos pasemos de media un 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados, en concreto un 50% en el hogar. Hay que salir más a espacios abiertos, hay que salir más y estar más en contacto con la naturaleza. Aunque mucha gente, acaso no haya reparado en ello, la propia palabra hombre viene de humus. Esto es el humus. El humus es la capa fértil de la tierra. Es decir, que la palabra hombre quiere decir tierra. Es decir, que somos uno con la tierra, uno con lo que nos rodea. Sin embargo, muchísimas personas, especialmente en los países occidentales, viven muy alejados de la tierra, la mayor parte del tiempo, encerrados en edificios, etcétera, ¿no? Y es muy importante que recuperemos el contacto con la naturaleza. Y ello por muy diversas razones. Una de ellas ya la hemos dicho. En la naturaleza respiramos un aire que no está tan cargado de agentes contaminantes como en el interior de nuestras casas o en el interior de las ciudades. En espacios cerrados, pues a lo mejor no tenemos tanto oxígeno como el que hay en un bosque, ¿no? Una cosa tan básica como eso. Estar en la naturaleza nos oxigena. Pero no solo eso, porque son muchos más los beneficios que podemos obtener de nuestro contacto con los espacios abiertos, con la naturaleza, con los bosques, las montañas, los ríos, los lagos. Hipócrates, un griego de la antigüedad, que se le considera el padre de la medicina, hablaba del poder terapéutico de la naturaleza. Escribió, por ejemplo, un tratado sobre los aires, las aguas y los lugares. La naturaleza tiene un poder terapéutico a diferentes niveles. Aparte de las plantas medicinales, que en buena medida han sido la base de muchos de los fármacos actuales, están también otras cosas como la hidroterapia, los balnearios, infinidad de cosas que dependen de la naturaleza. Que la naturaleza nos puede influir físicamente es algo súper evidente. Las temperaturas, la altitud, la latitud, la continentalidad, el estar o no en la costa, la presión atmosférica, la humedad, muchos factores de la naturaleza, de manera obvia, nos influyen. Tema relevante de estar en espacios abiertos y no en espacios cerrados es, por ejemplo, exponerse moderadamente al sol, porque si la exposición al sol no se sintetiza de la misma manera la vitamina D, y la vitamina D es clave para que se fije el calcio en los huesos. Y otra cosa importante de ir a espacios abiertos, a la naturaleza, es que de esta manera se hace ejercicio. Esta vida tan sedentaria que tenemos, metidos en cubículos, en habitáculos, es algo absolutamente demencial en las proporciones que ha alcanzado. Toda esta cantidad enorme de personas que estamos sentados delante de un ordenador, horas y horas de un ordenador o con otros trabajos, donde prácticamente no movemos las piernas. Y es absolutamente esencial caminar,
ascender, si es posible, una montaña, o para quien no pueda hacer ejercicios más moderados, pero sobre todo en espacios abiertos, en la naturaleza, respirando el aire que hay en los bosques, a la orilla de los ríos, a la orilla del mar, en las montañas. Es algo absolutamente fundamental. Y no digamos nada en el caso de los niños. Al margen de las cosas de las que nos ocupamos en esta campaña, en Hogar Sin Tóxicos, de que al estar en espacios cerrados nos exponemos, o es más fácil que nos podamos exponer a una mayor cantidad de contaminantes, es que, por ejemplo, en el caso de los niños, ya no es solo que los niños sean más sensibles a los contaminantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es que es un pecado que los niños estén todo el rato, o una parte importante de todo su tiempo, en espacios cerrados. Esos niños que están pegados a cosas artificiales, realidades virtuales, de televisión, pantallitas de ordenador o de tablets, tienen que ver el mundo real. Tenemos que darles ese regalo. No podemos robarles la visión de la naturaleza. No podemos robarles que corran, que salten, que se metan en los ríos, que vean a los animales que hay en el campo, que se sientan libres. Porque otra de las cosas importantes que nos da la naturaleza es el sentimiento de libertad, que no existe de la misma manera en las urbes, en las ciudades, en el tráfago de la vida cotidiana de tanta gente. Muchas veces en espacios cerrados, en la ciudad, con todos los ruidos, todo el desorden, todo el caos, los problemas que tenemos dentro, lo que hay alrededor no nos ayuda a que esos problemas se solucionen. Y cuando salimos a espacios abiertos, es como que el alma se ensancha, se disuelve una parte de esos problemas en la inmensidad que contemplamos, o los olvidamos o se desvanecen al contemplar la belleza de la naturaleza. Algo importante que nos puede dar la naturaleza es ocasión de dejar atrás una parte de las preocupaciones de la vida cotidiana, esa vida cotidiana acelerada, más de máquinas que de personas, en la que tanta gente está hoy en día. Cuando vas por un camino, por un sendero, a la orilla de un río, en el corazón de un bosque, todo eso, si sabes estar ahí, puede ir quedando atrás. Y te vas acompasando con otros ritmos más naturales, que de alguna manera son sanadores del alma, si me permiten decirlo así. Mientras que la sociedad moderna, acelerada, pues yo creo que es un factor de creación de enfermedad, a muchos niveles. No solamente a nivel de los tóxicos químicos, sino de otro tipo de toxicidades. Hay incluso estudios científicos que muestran beneficios reales, concretos, en la salud de la mera contemplación de los paisajes. La mera contemplación. Porque es algo que relaja, tranquiliza, reduce la ansiedad, nos distrae de pensamientos agotadores, nos da sensaciones positivas, mejora la concentración y la socialización, nos distancia de los problemas, porque a veces hay que coger distancia de los problemas que nos da la vida moderna, esta vida tan acelerada, tan caótica, donde todo avanza tan deprisa, aunque muchas veces no sepamos hacia dónde avanza, porque podría ser que estuviera avanzando hacia el borde de un precipicio. Y a veces es bueno detenerse, caminar despacio, mirar esa roca cubierta de musgo, ese árbol con los líquenes, escuchar el canto de los pájaros, el murmullo del viento en las copas de los árboles, el cantar del arroyo de aguas cristalinas, ver el vuelo majestuoso de un buitre o de un águila y conectar con todo lo que nos rodea, porque al final todo lo que nos rodea
como decíamos al principio, forma parte de nosotros mismos. Y al habernos separado de la naturaleza, es como si hubiéramos extraído una célula del cuerpo al que pertenece. Extraemos una célula y la ponemos en un cultivo celular, en un entorno artificial. Eso es un poco lo que ha hecho el ser humano a meterse en grandes ciudades, por ejemplo, ¿no? Y sí, se podrá estar ahí más o menos, pero no es lo mismo que estar rodeado de algo vivo, algo enteramente vivo, no algo artificial, algo natural, ¿no? Esto es una necesidad profunda que muchas veces se percibe de forma inconsciente, que muchas personas parecen haber olvidado, pero que al final puede ser algo muy beneficioso. El reencuentro con la naturaleza. Salir de esos entornos artificiales de los que nos hemos rodeado y volver a respirar el aire de los campos, de los bosques, de los lagos, de las montañas. Con ello reduciremos, sin duda alguna, nuestra exposición a tóxicos químicos, pero también reduciremos nuestra exposición a otro tipo de tóxicos, tóxicos mentales, tóxicos visuales, porque muchas veces lo que nos rodea no tiene un nivel de armonía adecuado, carece de una belleza que sí tienen los espacios naturales, y esa belleza también es un alimento para el alma. Y lo que nutre a nuestra psique, lo que nos da fuerza, aparte de darnos bienestar psicológico, pues también podría tener efectos en nuestra salud física incluso, como algunas de las cosas que hemos comentado y otras muchas. No hay que olvidar que la medicina inicialmente era una medicina de la naturaleza. Antes en las farmacias no había, por ejemplo, fármacos hechos en laboratorio. Había tarros con plantas. Y de hecho muchos de los fármacos actuales se han extraído de las plantas. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero que al final todo viene de la naturaleza. Todo lo que es básico y esencial. Lo artificial aportará lo que quiera aportar, sea bueno o malo. Pero lo básico, el aire que necesitamos para respirar, el agua que bebemos, los nutrientes que llegan a nuestro organismo, las cosas básicas para mantener vivo un organismo, vienen de la naturaleza. Y a lo mejor no solo a nivel físico, sino también a nivel, podemos decir, moral, psicológico, espiritual, como lo queramos llamar. ¿Acaso también necesitemos más de la naturaleza de lo que muchas personas son conscientes? Algo que hemos olvidado es que somos naturaleza. Y claro, si no vamos a la naturaleza, pues lo olvidamos mucho más. Cuando nos encontramos en los espacios naturales, estamos en ellos el tiempo suficiente, de alguna manera eso puede contribuir a nuestra propia renaturalización. Un problema de los tiempos que corren es que en ellos, a lo largo de unas décadas y cada vez de manera más acelerada, se ha ido produciendo una desnaturalización de la vida de las personas. La vida de muchísima gente cada vez es más artificial. Viven en entornos artificiales, se exponen a alimentos artificiales y todo ello tiene una serie de consecuencias. Se ha perdido la referencia de lo natural. Y el ir a la naturaleza, el estar en ella el tiempo suficiente y con la actitud de vida, puede contribuir a que volvamos a recuperar esa referencia de lo natural. Algo que puede ser muy beneficioso a muchos niveles. Yo soy un enamorado de la naturaleza. Y una de las cosas que precisamente me anima a estar en la lucha en favor de la salud de las personas y de la salud del medio ambiente es todo el contacto que he tenido con la naturaleza desde mi infancia, desde siempre. Tengo un amor profundo por la naturaleza. Se dice que no se puede defender lo que no se conoce.
Y mucha gente no conoce lo suficiente la naturaleza. Bueno, esto que se dice tantas veces, ¿no? De los niños que se creen que la leche la fabrican, no han visto una vaca en su vida, bueno, todas estas cosas, ¿no? No han visto una vaca, mucho menos habrán visto un zorro o habrán visto un águila real volando o todas estas cosas, ¿no? Y claro, a medida que el hombre se va envolviendo de una burbuja artificial, puede tender a naturalizar, a tomar como naturales cosas que no son naturales. Porque claro, si una persona se ha desarrollado toda su vida en un entorno artificial, pues se hace a eso, ¿no? Y eso hace perder la perspectiva de la realidad. La realidad es que vivimos en un planeta, que vivimos en la naturaleza. La naturaleza nos da algo que es absolutamente esencial en los tiempos en los que vivimos, que es paz. Paz, armonía, margen para la reflexión. Algo importante en la naturaleza son sus ritmos. Unos ritmos que, si nos acompasamos con ellos, nos pueden permitir salirnos de esos otros ritmos, que no son ritmos de seres vivos, sino más bien ritmos de máquinas. Como, por ejemplo, pues, el tema de los horarios, con esa regularidad, bueno, hay tantas otras cosas de la sociedad moderna, tan acelerada. En la naturaleza, si nos acompasamos con ella, todo eso de alguna manera se neutraliza y pasamos a otro estado. Un estado que puede ayudar mucho a nuestra salud mental, además de la salud física. Y además ambas, la salud mental y la salud física, están relacionadas. Una cosa importante en relación a los ritmos de la naturaleza es que bueno, vivimos una vida muy acelerada, donde somos esclavos del tiempo. Parece que nos devora en las prisas, ¿no? Bueno, en la naturaleza hay otro ritmo donde uno se olvida del tiempo. Parece que el tiempo no existe. Y eso es algo muy beneficioso para nuestro estado interno. Somos organismos vivos. Y lamentablemente en nuestra sociedad actual estamos constantemente relacionándonos con elementos que no son vivos, muertos, elementos artificiales, con máquinas. Y claro, de alguna manera, ese contacto con tantas cosas muertas, artificiales, de alguna forma, a veces sutil, puede estar contribuyendo a nuestra desvitalización. El contacto con tanta cosa artificial nos desvitaliza. Y cuando entramos en contacto con la naturaleza, con elementos vivos, pues de alguna manera ello puede revitalizarnos. Puede contribuir a que nuestro estado general, en algunos aspectos, pueda mejorar. Porque es nuestro estado natural. Porque somos seres vivos. Y lo normal sería que nos relacionáramos con un entorno vivo, no con un entorno de máquinas, de ruidos artificiales, etc. Junto a la toxicidad química, de la que nos ocupamos en Hogar Sin Tóxicos, hay otro tipo de toxicidades. Toxicidades mentales, toxicidades visuales, lugares exentos de armonía y de paz. Estar todo el rato confinado en espacios cerrados, limitados, mirando a corta distancia, por ejemplo, la pantalla de un ordenador o de una televisión, no digamos nada, estas personas que están todo el rato mirando un iPhone. Bueno, eso
puede contribuir a atrofiar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la vista, ¿eh? Los espacios que uno puede observar, no solamente ya dentro de casa, sino dentro de una ciudad, son limitados. Uno puede ver pues, el espacio que hay de una acera a la otra, o la fachada del edificio de enfrente, unos escaparates, los coches pasando, echando humo, la gente pasando por las aceras que hay que andar esquivándolas. Bueno, en cambio, cuando uno va a la naturaleza, ve espacios, o puede ver espacios inmensos. Se sube uno a lo alto de un cerro, a lo alto de una montaña, y ves un horizonte de kilómetros y kilómetros. O te pones a la orilla del mar y ves un escenario que parece infinito. La vista descansa. Y además, no solamente es que descanse, sino que encima estás captando una serie de cosas que te pueden sugerir en el interior, o te pueden crear en el interior pues una serie de sensaciones y de emociones positivas. En nuestra sociedad hay gente que realiza actividades para encontrar una paz interior dentro de edificios. Bueno, a mí ese tipo de cosas nunca me ha ido. Ni el yoga, ni nada por el estilo. Para mí mi yoga, entre comillas, es el mismo yoga que podía tener un pastor de Guadalajara en el siglo XIX. Estás en lo alto de una peña, a la orilla de un río. Eso te dispensa unas sensaciones, unas emociones. Cuando sabes estar en silencio en la naturaleza, por ejemplo, al borde de una cascada, que sinceramente a mí me hace no necesitar otro tipo de cosas. Hay mucha gente que por ahí hacen meditación, yoga, mindfulness, tai chi, qigong, bah, ni se sabe. Bueno, yo no he hecho nada de eso, nunca. Mi meditación, mi mindfulness, mi yoga, mi tai chi, mi qigong, mi tal, es estar simplemente en lo alto de un peñasco contemplando un paisaje. Creo que no hay nada como eso, tan sencillo, tan natural, como estar sencillamente en la naturaleza, escuchando el canto de los pájaros, el rumor del arroyo, el susurro del viento en las copas de los árboles. No necesito nada más, porque en lo más sencillo está todo. Lo que vemos por doquier es belleza. Es como una obra de arte maravillosa, ¿no? Y esa contemplación de la belleza tiene un efecto muy positivo en nuestro interior. Estamos rodeados, envueltos de belleza, y de alguna manera esa belleza entra dentro de nosotros y opera también efectos muy positivos. Un factor importante también es el salir del entorno cotidiano en el que uno está. Uno está siempre en lo mismo, como en un bucle, ¿no? Repetitivo. Los mismos sitios, los mismos lugares, en espacios cerrados, la misma gente. Y bueno, eso es algo que puede contribuir a retroalimentar pues, una serie de problemas, de conflictos, de barullos que tengamos dentro de nosotros. Cuando salimos a la naturaleza hay un cambio radical. No vemos todo eso que normalmente nos retroalimenta algunas emociones negativas, etcétera, sino que vemos algo que permite que esos problemas de alguna forma se disuelvan en la inmensidad de la naturaleza. Y además hay que darse cuenta de un hecho. Como decíamos, la palabra hombre viene de humus. Y la vuelta a la naturaleza es una rehumanización. A veces, paradójicamente, el contacto con lo no humano, los animales, las plantas, los paisajes, nos hace más humanos. Y el excesivo contacto con lo humano en ciudades, con esa lucha, esa competitividad que hay entre las personas, nos puede deshumanizar. Y de hecho, a muchas personas las deshumaniza. Nuestras sociedades desde hace mucho tiempo tienen un proceso, en alguna medida, de deshumanización, ¿no?
incluso las humanidades están desapareciendo. Se priman profesiones tecnológicas, de máquinas, pero no otra serie de cosas que tienen que ver más con las emociones, con la belleza, etcétera, ¿no? Nos estamos deshumanizando en alguna medida. El contacto con la naturaleza, el contacto con el humus, con la tierra, nos puede, de alguna forma, volver a humanizar un poco más, a recobrar otra visión de las cosas. Cuando uno va a la naturaleza, se aleja de los problemas cotidianos y vuelve otra vez a esa vida cotidiana, vuelve a lo mejor con una visión diferente, con una perspectiva. A veces hay que salirse de los entornos en los que uno está para verlos de otra manera. Desde lo alto de una montaña, si contemplas un pueblo o una ciudad a lo lejos, ves de otra forma, con otra perspectiva, muchas cosas. Una de las cosas más valiosas que nos da la naturaleza, en una sociedad que, no sé si exagerando un poco, pero creo que no, es todo ruido, el ruido es una forma de contaminación, es el silencio. El silencio es una de las cosas más valiosas que podemos encontrar en la naturaleza. Algo fundamental, por muchas razones. Porque incluso saliendo ya de una serie de temas, en el silencio podemos acaso escuchar la voz interior. Podemos a lo mejor ver quiénes somos, reflexionar sobre una serie de cosas, que rodeados de ruido, pues a lo mejor es más difícil. Es más difícil tener claridad. Otro tema es que en la sociedad humana estamos siempre condicionados, presionados por otras personas, por una serie de asuntos económicos, no económicos. Bien, en la naturaleza nada de eso nos presiona. No hay otras personas que nos juzguen. No hay nadie que nos persiga. A no ser que estemos en una zona de osos grizzly, en las montañas rocosas. Pero normalmente en España pues no hay ningún ser vivo que nos pueda perseguir, ¿no? Y eso es muy importante. Nos sentimos mucho más a salvo, a lo mejor, que en la civilización, donde cuando retornamos a ella, pues enseguida llegan las preocupaciones, las ocupaciones, todas las cosas que hay que resolver. Todo eso, pues en medio de los brezos, los pinos silvestres, no está. Una cosa importante además es que en la naturaleza, si sabemos estar en ella, si sabemos acompasarnos con sus ritmos, vamos poniendo atención en las cosas que nos rodean, que son cosas muchas veces hermosas, agradables, y ello nos va sacando de una serie de barullos y de problemas que tenemos dentro, y nos puede hacer ponernos en tiempo presente. Esto es algo importantísimo, porque muchas personas realmente no están en tiempo presente. Están con cosas del pasado, preocupados por cosas del futuro, etcétera, ¿no? Pero no están en tiempo presente. La naturaleza nos ayuda a ponernos en tiempo presente. Y estar en tiempo presente es algo muy importante para tener una visión de la realidad. Porque la realidad, lo que es, no es lo que fue, ni lo que será. Y no solo un juego de palabras. Lo que es lo que es. Lo que es en presente. La naturaleza nos ayuda a eso, a estar en tiempo presente. Cuenta la mitología griega que había un gigante llamado Anteo, y que este gigante luchaba contra Hércules, el semidios, pero que Hércules no le podía derrotar. Anteo, este gigante, era hijo de Gea, la madre tierra,
Y la única forma que tuvo Hércules de derrotarle era levantarle y separarle de la tierra, porque la tierra le daba la fuerza. Pues eso que le pasaba a Anteo también nos sucede a nosotros. Separados de la tierra, separados de la naturaleza, eso nos priva de una parte de nuestras fuerzas. Y en fin, que hay que ir a la naturaleza, hay que estar en contacto con la naturaleza, distanciarnos de las cosas artificiales, dejar las tablets, dejar las pantallas de ordenador, dejar los iPhones y ir más a los campos, a las montañas, a los ríos, a las costas y contemplar y formar parte, por lo menos durante un tiempo, de la naturaleza.